Hola, somos los alumnos de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Trujillo, actualmente cursando la asignatura de transferencia de masa 2 a cargo del Dr. Wilber Royuno. En esta oportunidad vamos a explicar sobre el proceso de destilación simple de los compuestos metanol-agua aplicando el simulador ChenCep versión 8.2. Mi nombre es Kevin Guevara Grijalva. Empezando con el desarrollo del ejercicio, daremos a conocer en qué consiste. El ejercicio consiste en calcular las cantidades de los flujos de salida en los diferentes puntos de la torre de destilación y también calcular el número de etapas. Antes de empezar, debemos de tener en claro en qué consiste un proceso de destilación, que es una técnica tanto de laboratorio como a nivel industrial que se utiliza en la separación de sustancias miscibles. Este proceso consiste en hervir una mezcla que es normalmente una disolución y condensar después por enfriamiento los vapores producidos. A continuación presentaremos los datos que hemos planteado para este problema. Tenemos el número de etapas que son 9 y la etapa por donde entra la alimentación es la número 7. Tenemos el flujo del metanol, que son 500 kilomoles por segundo, el flujo del agua, que son 700 kilomoles por segundo, la relación de reflujo, que es 4, la fracción mol de fondo, que es 10%, se sabe que no hay pérdida de calor, la columna no sufre pérdida de presión, la alimentación es 40% de vapor y la presión de operación es una atmósfera. Y debemos de tener en cuenta que el metanol es más volátil que el agua. Continuando con el video, en la ventana del simulador, en la parte izquierda aparecen una serie de opciones en las cuales empezamos con el título. El título tiene que tener un breve resumen del contenido del tema, claro y conciso. En comentarios puede ser los datos que tienes en el problema, como etapas, etapa de alimentación, flujo, columna, etc. En componentes, insertamos el componente a trabajar en Find. En este caso los componentes es agua y metanol. Los buscamos, los añadimos y pasamos a operaciones. Elegimos una columna de equilibrio. En configuraciones estamos trabajando con una destilación simple. En el número de platos totales insertamos 9. El número de plato por donde va a ingresar la alimentación es en el plato 7. Ahora pasamos a propiedades termodinámicas. En el valor de K lo más adecuado es elegir un sistema para que sea la gráfica de Mackey la mejor. Luego, en propiedades termodinámicas, para hallar el valor de K es necesario elegir el método adecuado. En este caso estamos utilizando gamma phi. Luego, para ecuación de estado utilizamos la ley de gases ideales. Para un coeficiente de actividad, el NRTL, que lo vamos a cargar en esta ventana, señalándolo, lo cargamos. Para una presión de vapor estamos utilizando Antoine, para la entalpía una ideal, y en entalpía energía estos datos son proporcionados ya por el simulador. En propiedades físicas vamos a señalar usar modelos predeterminados, aceptamos, y en reacciones, este es un proceso de destilación, por lo cual no hay reacciones en el proceso. Bien, prosiguiendo con el ejercicio, nos dirigimos a la pestaña de alimentación, donde tenemos que la etapa de alimentación va a ser la número 7. En las fases colocamos split. En el estado tenemos dos opciones, temperatura y presión y fracción de vapor. Ahora nos dirigimos a
presión, donde es una atmósfera, y la fracción de vapor, que es del 30%. Los flujos de agua y metanol son de 700 y 500 respectivamente, dando un flujo total de 1200. Ahora nos dirigimos a especificaciones, nos vamos a presión, ponemos una atmósfera, colocamos que la presión es constante, por lo tanto en el tope también va a ser de 1. Entonces nos vamos a calentadores, colocamos 0 y en eficiencia colocamos una eficiencia de 1. Ahora en las especificaciones de columna, en el tope tenemos un reflujo de 4 y en el fondo tenemos una fracción mol de metanol del 0.01. Ahora corremos el programa para así obtener los resultados. Una vez corrido el programa y habiendo ingresado los datos correctamente, el programa nos arroja el balance másico y de calor para este sistema. En este caso, en esta columna vamos a tener para el tope de la columna y en este caso vamos a tener para los fondos. Aquí podemos ver que tenemos los flujos molares en kilomol por segundo y tenemos los flujos másicos. También tenemos fracciones másicas y fracciones de alimentación combinada. El programa también nos calcula una serie de tablas de gráficos, en el cual podemos tener, por ejemplo, el valor de K a través de cada etapa. Tenemos en este eje tenemos el valor de K y aquí tenemos a las etapas. También podemos, por ejemplo, ver las densidades a través de las etapas. En este caso la línea azul es para el líquido y la línea roja es para el vapor. Y otro tipo de etapas también como el perfil de presión. En este caso va a ser una línea recta debido a que no hay pérdida de presión a través de la columna. Luego nos dirigimos a la tabla de McKay-Thiele, donde vemos que tenemos 8 etapas, en la cual la alimentación se encuentra en la etapa 6, en este de aquí, y tiene una composición aproximada de 42%. También podemos ver el análisis FUG, que es el análisis Fengs, Underwood y Gillen, en el cual tenemos una volatilidad relativa de 4,19, un número mínimo de etapas según Fengs de 4, un reflujo mínimo según Underwood de 0.79, un número de etapas según Gillen de 10,95, es decir 11, y según Kirkbride la etapa de alimentación sería la etapa número 5. Y eso es todo lo que nos puede ofrecer el programa. Mi nombre es Pérez Orrillo Erickson Omar. Por último vamos a ver sobre las recomendaciones para el desarrollo del ejercicio de los componentes metanol-agua. Vamos a hablar sobre la alimentación, en este caso con una fracción de vapor del 30% y de líquidos el 70%, para ver si el diagrama de McKay-Thiele es correcto. En este caso hemos elegido la fracción de vapor del 30% y para ello la gráfica de McKay-Thiele nos salió correctamente. Por última recomendación para desarrollar el ejercicio, para elegir nuestro modelo termodinámico, tenemos que darnos cuenta sobre nuestros compuestos, en este caso que son metanol y agua. Tenemos que ver si estos compuestos forman un azeótropo o no. En este caso de nuestro ejercicio no se ha formado un compuesto azeótropo. Para ello nosotros tenemos que elegir un modelo termodinámico. Para calcular el valor de K nosotros hemos elegido el método de KMP. En la ecuación de estado hemos considerado un gas ideal y el coeficiente de actividad en este caso es NRTL. La presión de vapor Antoine y la entalpía lo hemos considerado ideal.